Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de trámite y juzgamiento del proceso ordinario laboral de primera instancia, número de radicación 895 de 2011, cuyas partes son demandante Stephanie Segura y demandado Jardines y Paisajes S.A. Por favor, apaguen sus celulares y se solicita a los apoderados de las partes que, si en el curso de la audiencia van a realizar alguna manifestación, se dirijan con decoro. Por favor, colocarse de pie. Se hace presente en el juzgado 50 laboral del circuito el señor juez Fabián Hernández Enríquez. Buenas tardes. Pueden sentarse. Muchas gracias. Hoy, 10 de junio de 2011, estando en la hora judicial de las 2 de la tarde, hora previamente señalada en providencia inmediatamente anterior, se constituye este juzgado 50 laboral del Circuito de Bogotá en audiencia pública de trámite y juzgamiento en el proceso de erradicación 2011-895, donde actúa como demandante Stephanie Segura y demandado Jardines y Paisajes. En este estado de la diligencia se cuenta con la presencia de la demandante Stephanie Segura, su apoderado doctor Andrés Jiménez, la representante legal de la demandada Jardines y Paisajes, señora Luisa Rodríguez, y de su apoderado doctor Francisco Ortiz. La testigo de la demandante se encuentra en la sala, señora Laura Orjuela. Muy bien, muchas gracias. Y el testigo de la demandada, señor Carlos Delgado. Muchas gracias. Para efectos de economía procesal, el despacho se dispone a recibir juramento de las partes demandante y demandado y de los testigos, por cuanto se procederá a la práctica de los interrogatorios y de los testimonios. Se solicita ponerse de pie a las partes, a sus apoderados y a los testigos. Se advierte que el falso testimonio está contemplado en el Código Penal como un delito en el artículo 442. Este artículo dice, artículo 442, falso testimonio, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Una vez advertidas las consecuencias, se ordena levantar la mano derecha. ¿Juran ustedes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que van a rendir? Sí, juro. Se pueden sentar, por favor. A los testigos se les ordena retirarse del despacho por cuanto y cuando sea pertinente se les llamará para atender su testimonio. En esta vista, el juzgado ordena y autoriza que la presente audiencia sea grabada por el sistema de audio con que se cuenta en esta instancia judicial. Así lo determina el artículo 42 del Código de Procedimiento de Trabajo y de la Seguridad Social, aplicable a los procesos de doble instancia. La grabación que se ordena queda incorporada en el plenario. Para hacer efectiva esta grabación se deja constancia de la asistencia de las partes y sus apoderados. Y para que su registro quede en el sistema, les solicito decir en forma clara nombres completos, identificación, cédula, tarjeta profesional en los casos de los apoderados, dirección de notificaciones y calidad en la que actúan. Se les recomienda a las partes prender el micrófono en el momento en que vayan a hablar y que se acerquen a él y lo hagan en voz fuerte. Señora demandante. Buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Segura, identificada con cédula de ciudadanía 123-123 de Bogotá, de profesión ingeniera ambiental. Resido en la calle 1, número 111 de Bogotá y soy soltera. Apoderado de la demandante. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Andrés Jiménez Salazar, abogado en ejercicio con tarjeta profesional número 84376 y cédula de ciudadanía 520-680, domiciliado en Bogotá en mi oficina, calle 19, 551, oficina 1608. Gracias. Apoderado, representante legal de la demandada. Señor juez, buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez. Me identifico con cédula de ciudadanía 2739484. Resido en la calle 2, número 222 de Bogotá. Actúo como representante legal de la demandada. Soy de profesión administradora de empresas.
Apoderado de la parte demandada, ahora sí. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Francisco Ortiz Cabrera, con cédula número 17041281 de Bogotá. Tarjeta profesional 16.540, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Resido en la calle 103A, número 1149 de Bogotá. Gracias. A continuación se procede a recepcionar el interrogatorio de parte de Luisa Rodríguez en su calidad de representante legal de la parte demandada Jardines y Paisajes S.A., teniendo en cuenta que usted ya manifestó sus generales de ley al inicio de la audiencia. La invito a la silla correspondiente. El despacho le advierte que la va a interrogar el apoderado de la parte demandante. Le va a realizar un máximo de 20 preguntas. Las preguntas pueden ser de tipo asertivo o de tipo abierto. Las de tipo asertivo son aquellas que comienzan con diga cómo es cierto, sí o no, y usted debe explicar y decir si es cierto o no. Las de tipo abierto son genéricas, son sobre hechos, para que usted pueda aclararlos. El apoderado, le solicito que vaya numerando las preguntas que va haciendo a la representante legal. Primera pregunta, por favor. Buenos días, señora representante legal. Buenos días. Pregunta número 1. Sírvase decir cómo es cierto, sí o no, que entre mi poderdante, aquí presente en esta audiencia, y la empresa a la que usted representa, existió un vínculo de carácter laboral. Es cierto parcialmente. Y es parcialmente cierto porque yo aclaro que las fechas de ingreso y de retiro de la señora son diferentes a las que ustedes han mencionado en la demanda. Aclaro que la fecha en que inició la relación laboral con la señora Stephanie Segura son el 2 de abril del año 2006. Y la relación laboral terminó el día 30 de octubre del año 2007, porque ella misma renunció. Adicional a eso, cuando ella renuncia, nosotros le pagamos absolutamente todo. Siempre hemos sido muy correctos en nuestros asuntos laborales, y tanto así que ella firmó el recibido de la liquidación, declaró a paz y salvo a la empresa, y hasta su huella está en la liquidación. Esto. Antes de que pregunte el señor apoderado, pido el favor de que yo entiendo que estas manifestaciones producen algunos sentimientos, pero hay que controlarlos. Segunda pregunta. Pregunta número 2. Sírvase decir cómo es cierto, sí o no, que los servicios prestados bajo un contrato de trabajo por mi poderdante se dieron básicamente como supervisora inicialmente y por último como coordinadora. No es cierto. Yo aclaro que las funciones que tenía la señora Stephanie Segura eran como contratista en la primera fase. Después, cuando ya fue vinculada laboralmente, sí era supervisora. Pregunta número 3. Diga cómo es cierto, sí o no, que como consecuencia de la vinculación laboral que mi poderdante tuvo con la empresa que usted representa, devengaba un salario de 7.900.000 pesos mensuales pagaderos por quincenas. No, eso no es cierto. De pronto esa suma fue cancelada por Carlos Delgado, pero por Jardines y Paisajes S.A. nunca. Pregunta número 4. Diga cómo es cierto, sí o no, que como consecuencia de la relación laboral que mi poderdante tenía con la empresa que usted representa, ustedes le suministraban todos los elementos de trabajo para el desarrollo de sus funciones. Pongo como ejemplo, plotter, computador, palas, guadañas, elementos de seguridad, volquetas y demás que eran utilizados precisamente para el desarrollo de su trabajo al servicio de ustedes. La palabra, señor juez. Se le concede la palabra al apoderado de la parte demandada. Objeto la pregunta toda vez que no está relacionada
con los hechos de la demanda ni en las pretensiones de la misma. Por lo tanto, la pregunta no es procedente, señor juez. Concede el uso de la palabra, señor juez, por favor. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Solicito al despacho se sirva aceptar la pregunta por la simple razón de que tiene relevancia directa con los hechos que se están discutiendo. Estamos planteando la existencia de un contrato de trabajo y dentro de los temas del contrato de trabajo, obviamente, está el suministro de elementos de trabajo por parte del empleador al trabajador. Por lo tanto, me parece relevante y tiene que ver con el asunto que se encuentra en debate. Se le da la razón al apoderado de la parte demandada. Hemos revisado el expediente y no se encuentra en la manifestación que usted ha hecho relacionada en los hechos de la demanda, ni se encuentra en la contestación de la misma. Así que, por favor, continúe con la formulación de otra pregunta. Pregunta número 4. Sírvase manifestar cómo es cierto, sí o no, que en su calidad de representante legal de la demandada, usted daba órdenes e instrucciones en el desarrollo del trabajo a la demandante Stephanie Segura. La palabra, señor juez. Se concede la palabra al apoderado de la demandada. Igualmente, objeto la pregunta, toda vez que no está dentro de las pretensiones ni relacionada con los hechos de la demanda, de que una persona natural fuese la que diera órdenes a la demandante. Permítame un momento. Revisada la demanda, igualmente se encuentra que la objeción es positiva y se le ordena al apoderado reformular su pregunta. Nuevamente, otra pregunta número 4. Sírvase manifestarnos entonces quién era la persona que le daba órdenes a la demandante en desarrollo de la actividad laboral que la vinculó con la empresa que usted representa. ¿Quién era el funcionario que lo hacía dentro de su empresa? La palabra. Se concede nuevamente la palabra al apoderado de la parte demandada. Señor juez, es que el apoderado debe especificar la pregunta, toda vez que estamos hablando de distintas relaciones jurídicas en distintos periodos, por lo tanto debe concretar la pregunta y no hacerla tan genérica. ¿Desea la palabra? No, la pregunta está concreta, señor juez. Por favor, solicito se sirva tenerla en cuenta como está presentada. Revisado el tema, es importante que usted aclare la pregunta. A pesar de que me encuentro en desacuerdo con esto, señor juez, vuelvo a hacer la pregunta número 4. Sírvase decirnos quién era la persona que orientaba e impartía las órdenes de trabajo a la demandante Stephanie Segura en el periodo comprendido claramente entre el 23 de octubre del 2003 y 31 de diciembre del año 2004. Durante ese tiempo, la señora Stephanie Segura se regía por las normas ISO. Las normas ISO, las resoluciones propias del Jardín Botánico, los decretos del Ministerio del Medio Ambiente. Todas estas resoluciones y normas son las que rigen nuestras actividades. Ella se regía por estas normas y estas resoluciones. Ahora, nuevamente hago la salvedad. Desde octubre del año 2003 hasta finales de marzo del año 2006, ella era contratista. Ya cuando ella estuvo vinculada laboralmente, fue exclusivamente del 2 de abril del año 2006 hasta el 30 de octubre del año 2007.
Después de eso, ella ya siguió pues con su relación ya directa con Carlos Delgado y él fue contratista nuestro, ya ahí yo no tengo nada que ver, no sé. Siguiente pregunta. Quinta pregunta. Solicito, señor juez, solicito pedir reconocimiento de algunos documentos que se encuentran en el expediente como una certificación laboral firmada por la representante legal a folio 26 del mismo, donde aparece, obviamente, las funciones desarrolladas por la demandante y la remuneración que ésta recibía. Señor juez, la palabra. Se concede la palabra al apoderado de la parte demandada. Igualmente objeto la pregunta, toda vez que en el interrogatorio de parte no se hizo con exhibición ni con reconocimiento de documentos, por lo tanto no es pertinente la actuación. Se revisa la solicitud de pruebas de la demanda y se encuentra que el interrogatorio de la señora Stephanie Segura, que el interrogatorio de parte se hizo de manera pura y simple, en ningún momento fue solicitado el reconocimiento de contenidos, de documentos, por lo tanto, señor apoderado, no podemos mostrarle el documento y hacer que haya ese reconocimiento. El interrogatorio, insisto, fue solicitado puro y simple. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Puede retirarse. Se procede con el interrogatorio de la demandante, señora Stephanie Segura. Sírvase pasar al estrado. Igualmente, usted ya ha manifestado sus generales de ley al inicio de la audiencia y el despacho le advierte de la misma manera como se le hizo a la representante legal de la parte demandada, que le van a hacer un máximo de 20 preguntas. Quien le hará las preguntas será el apoderado de la parte demandada. El juzgado podrá intervenir en cualquier momento que así lo desee y las preguntas serán de tipo abierto o de tipo asertivo, siendo las asertivas las que comienzan con diga cómo es cierto sí o no, y usted deberá responder si es cierto o no y aclarar en el caso que los considere necesario. Al apoderado de la parte demandada le solicito que vaya numerando sus preguntas. Primera pregunta, por favor. Primera pregunta. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted celebró un contrato de prestación de servicios como contratista independiente con mi representada en el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2003 al 1 de abril de 2006. No, no es cierto. Yo celebré un contrato de trabajo, no uno de prestación de servicios. Segunda pregunta. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted celebró un contrato de trabajo con mi representada en el periodo comprendido del 1 de abril de 2006 al 30 de octubre de 2007. Pues eso es cierto parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque no es de las fechas que usted está diciendo. Esas fechas no son. La fecha real fue el 3 de octubre de 2003